Estamos aquí en el Congreso Nacional de Software Libre en Lara, aquí en Barquisimeto, con la finalidad de compartir conocimientos y saberes en el tema de tecnología hecha en casa, por venezolanos, para las comunidades y para el público en general. Yo vengo como ponente, mi ponencia va a estar relacionada sobre, se llama, el uso de la tecnología e la innovación tecnológica. Es una charla motivacional que explica cómo todo usuario pasa de las tecnologías privativas tradicionales como Windows, Microsoft, a los procesos de aprendizaje y de participación comunitaria y hasta convertirse en activista y colaborador o desarrollador de tecnologías libres. Es una charla que explica los procesos comunitarios, de cómo te puedes involucrar y luego cómo ayudar a coordinar y trabajar de forma comunitaria en el área de tecnologías aquí en Venezuela con las comunidades de software libre. El evento, los invito, el evento es totalmente gratuito. Hoy y mañana se va a estar haciendo aquí en Barquisimeto, pero es itinerante a nivel nacional. Y aparte, bueno, nosotros tenemos charlas, va a haber actualización de canemitas, también tenemos material de apoyo que estamos entregando, cifranela, calcomanía, para que la gente pueda identificarse con esta forma muy distinta de hacer tecnología, el cual nos permite ganar mucha soberanía tecnológica. Los invito. Gracias a Yucatán TV por estar apoyándonos en la actividad.